Bendiciones amigos y hermanos. En esta oportunidad deseo seguir compartiéndoles acerca del plan de salvación de parte de Dios para la humanidad. En Juan 3:16, la palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, ahí está bien explícito, muy claro, de que la salvación viene por el creer. No viene porque tú o yo tengamos una religión o seamos parte de una religión. Está muy claro, dice que porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Ahora bien, hay algo muy importante. ¿Qué, ¿Qué condiciones son las que produce? ¿Qué es lo que produce en el ser humano cuando éste decide creer y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? En el video anterior, la hablaba de una de las primeras condiciones de que se produce en el ser humano cuando decide creer y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, es la justificación. La justificación eh, prácticamente significa eh, libre de condenación, libre de culpa. A eso vino Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y tú recibes ese regalo de parte de Dios para tu vida, lo primero que recibes es la justificación, que quiere decir que te hace libre de culpa ante Dios. O sea que Jesucristo nos justificó, nos hizo libre de culpa, nos hace libre del pecado, limpia nuestros pecados pasados, pasado, hasta ese momento que decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Una de las cosas que produce en el ser humano es que Él nos hace libre de culpa ante Dios. Otra cosa es que también nos hace ver justos ante Dios y también nos hace estar en paz con Dios. En Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios, por medio de la justificación, que es uno de los beneficios que obtenemos cuando realmente decidimos recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Otra cosa, la justificación produce en nosotros es que nos hace libres de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en Romanos 3:23 y 24, verso 24 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el verso 24 dice, mas siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces nos hace también libres de la ira de Dios. No solamente nos hace libre de culpa, no solamente nos borra nuestros pecados. De hecho, Dios dice que no se vuelve a acordar de ellos, como los pecados pasados. Y también nos hace justo ante Dios. Pero en esta oportunidad quiero compartir otro término muy importante que se produce también en el ser humano cuando éste decide creer y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, que es la redención. La redención. En Gálatas capítulo 3, verso 13 dice de la siguiente manera. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Nosotros estábamos malditos, éramos malditos.
O sea, estamos condenados al infierno, estamos condenados al lago de fuego. Y allá en Efesios capítulo dice que estamos muertos en delitos y pecados. Estamos condenados. Dice que porque no hay justo ni aun uno, dice en Roma también. Entonces Jesucristo vino y nos redimió de la maldición. Ahora, redención es la que recibimos también. Recibimos la justificación, recibimos la redención. Ahora bien, ¿qué es redimir? ¿Qué significa redimir? Dice también en el verso, en Tito capítulo 2, versos 13 y 14, también nos dice el Señor, guardando la esperanza, bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Para redimirnos. Pero ¿para qué nos redimió Jesucristo? También nos dice en Colosenses capítulo 4, verso 5, nos dice el apóstol Pablo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea que, ¿por qué nos redimió Jesucristo? Ahora bien, ¿qué significa redimir? Para comenzar a redimir en el verbo hebreo, o sea, en el hebreo, se usa la palabra Gaal, que significa rescatar o comprar otra vez o recuperar. Pero en el griego, la palabra redimir, la palabra que se usa acá es apolutesis. La palabra apolutesis. Eso significa redimir. ¿Qué significa apolutesis en el griego? Significa, oiga bien, rescatar. Significa comprar. Significa pagar deuda. Significa pagar un rescate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Jesucristo nos redimió o nos rescató, nos redimió de la maldición, de la condenación eterna. Había un decreto contra nosotros, había un veredicto contra nosotros. Entonces, no solamente cuando el ser humano decide recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, recibe la justificación, que es el perdón de pecados, nos hace libre de culpa y nos hace estar en paz para con Dios. Amén. Y nos libra de la ira venidera. Pero además de eso recibimos la redención, nos redime. ¿De qué? ¿Pero qué quiere decir que nos redime? Que Él nos compró a precio de sangre, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Él nos compró. Nosotros éramos esclavos, nosotros estábamos esclavos del pecado, nosotros éramos propiedad de Satanás, el diablo. Pero Jesucristo vino y con la muerte en la cruz del Calvario, Él nos compró, Él nos rescató de la maldición, nos compró, Él pagó la deuda, Él pagó un precio por un rescate. Eso es redimir. Entonces, cuando nosotros recibimos la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que Él nos redimió de la condenación, pagó un precio, nos rescató. Es como cuando tú te quieren embargar un mueble o un inmueble y viene una persona y te dice, o un pariente, mira, y yo te voy a dar, yo voy a pagar esa deuda, yo voy a pagar esa deuda para que no te quiten tu casa, tu carro, lo que sea. Entonces, él paga ese precio que tú debes, por el cual vas a ser embargado, por lo cual tú te has convertido deudor para con aquella persona o aquella institución. Entonces viene esta persona, este pariente, y paga tu deuda para que tú seas libre de esa deuda. Y tus bienes ya no, y no te los vayan a quitar, sigan siendo de tu propiedad. Pues ahora bien, así pasa con Jesús en esta parte espiritual. Jesús nos redimió
con su sangre, nos compró a precio de sangre y nos rescató de la maldición, de la condenación, y pagó un precio. Estábamos endeudados, enjaranados, como decimos nosotros, con el diablo. Y vino Jesús y pagó el precio. Hoy somos propiedad. Cuando tú y yo decidimos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, quiere decir que aceptamos de que Él pagara la deuda, nuestra deuda, y ahora somos propiedad de Jesucristo. Por amor. ¿Yo por qué le sirvo a Dios? ¿Por qué predico la palabra? No la predico por religión, no la predico por hobby, no la predico porque me pagan o porque recibo cierta remuneración. Yo la predico por gratitud, por obediencia primero, porque Él me llamó, según Efesios 4:11 y 2. Él me llamó, pero para que yo le sirva a Él como un siervo. O sea, no solamente me hizo hijo de Dios, no solamente, sino que también me llamó como su siervo para que yo le sirva a Él. Entonces, y soy propiedad de Él. Él me compró con su precio, con el precio de sangre, con su sangre. Él me compró, yo soy pertenencia de Jesucristo. Yo le pertenezco a Jesucristo. Mi vida es de Él. Y lastimosamente como cristianos hay muchos que dicen, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. No es de nosotros. Jesucristo pagó un precio por nosotros y hoy le pertenecemos a Él. Yo antes le pertenecía a Satanás, el diablo. Pero Jesucristo vino y Él me redimió. Él me rescató. Él me compró. Él pagó mi deuda. Eso significa redimir. Jesucristo quiere pagar tu deuda. Jesucristo quiere redimirte. Jesucristo quiere rescatarte de esa maldición generacional. Jesucristo quiere rescatarte. Jesucristo quiere hacerte libre de toda condenación y de la ira venidera. Jesucristo no solamente te quiere justificar. Jesucristo no solamente quiere que tú estés en paz para con Dios y hacerte libre de pecado, de tus pecados pasados, sino que Él quiere redimirte, quiere comprarte. Él quiere pagar esa deuda por ti, esa deuda grande que nadie aquí, ni todo el oro del mundo, ni todas las riquezas que tú puedes poseer, o todos tus bienes que tú puedes poseer, podrías pagar la deuda que tienes con el diablo, porque eres propiedad de Satanás, el diablo. Y a eso vino Jesucristo. Él vino, dice en Lucas, dice él, en el libro de Lucas dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que